¿Qué pasa cuando no sabemos el tamaño o el largo de un vector o matriz que necesitamos implementar para recuperar una cantidad no conocida de valores? Para empezar, usted debe saber que lo primero que tiene que hacer es declarar un arreglo como del tipo del que se muestra justo ahora en la filmina, es decir, debe utilizar la palabra clave DIM seguido del nombre del arreglo y a continuación debe colocar unos paréntesis vacíos y por último asociar el arreglo a un tipo de datos determinado, que bien puede ser un tipo de datos predefinidos por Visual Basic o uno declarado por el usuario. Intuya pues que con esta sentencia usted le está diciendo a Visual Basic que inicialice un arreglo que no tiene ni dimensiones ni límites de almacenamiento, es decir, un arreglo vacío. Por otro lado, usted también puede reemplazar la palabra clave DIM por las palabras claves private o public, pero recuerde que debe hacerlo al principio de cada módulo y justo antes de cualquier procedimiento de este último, ya que los ámbitos de un arreglo se manejan del mismo modo que los ámbitos de una variable. Sin embargo, si usted se pregunta qué es eso de tipo de datos declarado por el usuario, lo único que tengo que decirle en esta clase es que son un tipo específico de datos que son declarados por nosotros mismos mediante el lenguaje Visual Basic y que se pueden utilizar de igual manera con los arreglos, brindando aún más potencia a esta herramienta del lenguaje Visual Basic y Excel. Pero no se preocupe, que también dedicaré una clase solamente para explicar cómo construir tipos de datos personalizados y además de ello, le enseñaré cómo manejarlos con los arreglos, con lo cual usted quedará aún más pulido para implementar vectores o matrices en cualquier proyecto que decida emprender para uso propio o de terceros. Bueno, pero no crea que esto es lo único que debemos saber para declarar un arreglo de forma dinámica, pues no es así. Por ende, le voy a mostrar la instrucción estrella que posee Visual Basic para dimensionar arreglos en tiempo de ejecución. Por tanto, aprecie que en la filmina aparece ahora una nueva palabra clave denominada redim, la cual, como podrá intuir, nos permite cambiar el largo de un vector o matriz una vez se ha iniciado la ejecución de un procedimiento. Entiende entonces cómo esta instrucción nos ofrece mucha flexibilidad, pero lo más importante es cómo nos permite ahorrar memoria y recursos del APC, no creando arreglos más largos de lo que realmente necesitamos. Por ende, sepa usted que es absolutamente necesario que justo antes de poder utilizar un arreglo dinámico vacío recién declarado, debemos utilizar la instrucción redim para indicar a Visual Basic cuántos elementos contendrá dicho arreglo, además de establecer sus posibles dimensiones. Por otro lado, tengo que decirle que dicha instrucción acepta variables para establecer los límites inferiores y superiores de los arreglos que utilicemos de forma dinámica en nuestro código. Con esto usted podrá manejar el largo de cada vector o matriz sin necesidad de conocer los límites inferiores y superiores de los arreglos involucrados, ya que quizás estos valores no se conozcan sino hasta que se ejecute el procedimiento. Pero tranquilo, no se abrume todavía, ya que aún nos hace falta explicar una palabra clave adicional que hace parte de la sintaxis de la instrucción redim. Con esto me refiero a la palabra clave preserve. Por tanto, tengo que informarle que usted puede utilizar la instrucción redim cuantas veces sea necesario, cambiando el tamaño del arreglo tan a menudo como haga falta, pero debe tener en cuenta que cada vez que ajuste el largo de un arreglo, los valores que este último contenía se destruirán o perderán. Sin embargo, al utilizar la sentencia completa, es decir, redim preserve, usted está conservando los valores anteriores que contenían el vector o la matriz recién ajustado. Para ver en detalle estos conceptos, vayamos al Excel y veamos unos cuantos ejemplos. Como puede observar, aún seguimos trabajando con el mismo archivo de Excel que usted descargó. Ahora, como puede observar, me he trasladado al editor de Visual Basic y he abierto el módulo llamado Arreglos Dinámicos. Bueno, habiendo dicho esto, enfoque toda su atención en el procedimiento llamado Ejemplo 5. En él, usted verá que hemos declarado un arreglo vector de nombre MiVector3 en la primera línea de código.
Fíjese además que dicho vector está asociado a un tipo de datos string o cadena. Y por último note que dicho vector está vacío, es decir, se ha declarado solo con los paréntesis y nada más. Continuando, aprecie que en la segunda línea de código se ha declarado una variable llamada i asociada a un tipo de datos byte, que simplemente permite que la variable i almacene valores que van desde 0 hasta 255. Hasta aquí no hemos hecho nada trascendental, pero si continuamos a la siguiente línea, usted podrá apreciar cómo hemos utilizado la instrucción redim para dimensionar nuestro vector. Fíjese cómo hemos utilizado dicha instrucción para especificar los límites inferior y superior del arreglo, que no es nada más que especificar que debe contener 5 elementos. Note cómo la primera construcción for toNext rellena el arreglo vector con los datos contenidos en la primera columna de la hoja activa, es decir, con los datos contenidos en el rango de celdas que va desde A1 a A5. Esto es debido a que el bucle solo realiza 5 ciclos nada más, y por consiguiente, al utilizar la variable contador que controla el bucle como índice del arreglo y argumento de la propiedad Salts de un objeto worksheet, este solo recoge los datos ubicados en dicho rango de celdas. Esto ya lo abordamos en los anteriores ejemplos, por tanto no le voy a dar tantas vueltas, así que mejor continuemos. Fíjese ahora cómo el siguiente bucle for toNext realiza un volcado de los datos contenidos en el vector llamado miVector3. Aprecie que esta vez utilizamos la propiedad Salts de un objeto worksheet que retorna a su vez un objeto range para especificar que dichos datos deben volcarse en las celdas que comprenden el rango O1 a O5. Pero como podrá notar, existe algo nuevo en la expresión derecha que controla el índice del vector. Aprecie que ahora el índice inicia su conteo en sentido inverso, es decir, empieza con 5, luego con 4, luego con 3 y así hasta 1. Esto lo logramos negando la variable contador que controla la estructura del bucle y sumando un valor de 6 que indica un elemento adicional en el rango de celdas. Si no entiende lo que he dicho y tampoco lo que he hecho, tómese un momento y si gusta pause el video para que analice con lápiz y papel los valores que se obtienen en cada uno de los ciclos que ejecuta el bucle. Con esto podrá intuir que el primer valor obtenido es de 5 y obviamente es el resultado de restar menos 1 más 6. Si continúa y hace la siguiente operación, obtendrá 4 y luego 3 y así hasta llegar a 1. En pocas palabras, lo que hemos hecho es invertir el orden de volcado de los elementos contenidos en el vector, para que empiecen a volcarse desde el último valor recogido en el rellenado del mismo y culmine con el primer valor que se cargó en dicho vector. Algo no muy trascendental, pero que indiscutiblemente requiere un poco de estudio y atención. Analícelo y verá que lo comprenderá. Bueno, hasta aquí solo hemos realizado un llenado y un volcado de nuestro vector. Pero lo que realmente quiero que analice profundamente de este ejercicio es lo que le voy a explicar a continuación y que se desenvuelve justamente con las siguientes líneas de código del presente procedimiento. Para ello observe que nuevamente he utilizado la instrucción redim, pero esta vez dicha instrucción redimensiona nuestro vector con 20 elementos. Dicho de otro modo, indicamos como límite inferior el 1 y como límite superior el 20 y obviamente los separamos con la palabra clave to. Por otro lado, note que aún seguimos utilizando una sola dimensión para el arreglo, por lo tanto sigue siendo aún un vector, pero lo que viene ahora no se lo voy a detallar tan exhaustivamente como antes. Es decir, las dos construcciones for toNext que realizan un llenado y un volcado del vector. Lo que realmente quiero que comprenda de esta parte del ejemplo es cómo redimensionamos el vector y lo utilizamos ahora para cargar otros valores que son totalmente diferentes a los que ya tenía cargados. Mejor dicho, estamos cargando los valores que se encuentran ubicados en las celdas del rango B1 a B20 de la hoja activa, que obviamente son numéricos y además son enteros. Si se fija de algo más, apreciará que el último bucle del procedimiento, el que realiza el volcado,
inserta los datos contenidos en el arreglo en la columna 16 o la que corresponde a la columna P de la hoja activa. Usted podrá pensar por qué yo utilicé un arreglo de tipo string para cargar valores numéricos enteros, a lo que yo debo indicar que eso no importa, ya que dichos valores son cargados al vector como si fuesen cadenas, así que no existe ningún problema, pero seguro que sí lo habría si intentara realizar operaciones aritméticas con dichos valores. Pero bueno, a lo que realmente voy con este ejemplo es a que comprenda cómo si utilizamos únicamente la instrucción redim para redimensionar un arreglo, este último pierde los valores contenidos dentro de él y que se cargaron mucho antes de que se redimensionara dicho vector. Esto queda demostrado al tratar de ejecutar el presente procedimiento y observar inicialmente que dicho vector hace un volcado de los nombres contenidos en la primera columna de la hoja activa y posteriormente realiza otro volcado de los números contenidos en el rango de la segunda columna de la hoja activa, perdiendo indiscutiblemente los valores cargados con anterioridad. Hagámoslo. Por último, observe algo un poco más complicado, que quizás le afiance de una vez por todas todo lo que trato de comunicarle en la presente clase. Para ello, preste atención al siguiente procedimiento llamado ejemplo 6. Note cómo las dos primeras líneas de código declaran un arreglo vacío y 4 variables de tipo long, que me imagino intuirá para qué las vamos a utilizar. Fíjese cómo las siguientes dos líneas de código, es decir, las líneas 3 y 4, son usadas para asignar un valor a las variables a y b respectivamente. Note cómo utilizamos la propiedad range de un objeto worksheet para que retorne un objeto de tipo range. Sin embargo, aprecie cómo dentro de los argumentos de dicho objeto range devuelto, usamos nuevamente la propiedad range de un objeto worksheet que se presupone y que no se especifica. Pero lo más interesante es cómo implementamos la propiedad end o fin de un objeto range que es devuelto por otro objeto range para desplazarnos hacia la última fila llena que contiene la columna D. Obviamente entienda que esto sucede para la línea de código 3, ya que para la línea 4 la propiedad end o fin se utiliza para desplazarse hacia la última columna llena de la derecha, que representa el rango contenido en la fila 1 y que inicia en la celda de 1. Es decir, la propiedad end o fin de la cuarta línea de código nos desplaza hacia la derecha hasta la columna M1. Intuya entonces cómo le pasamos como argumento a las dos propiedades end o fin dos constantes predefinidas por Visual Basic, es decir, xLDown y xLRight, que a última instancia son las que le dicen a Visual Basic hacia qué dirección deben desplazar el control. Pero aún no hemos terminado con estas dos líneas, ya que como se fija, por último utilizamos la propiedad count del último objeto range devuelto por las dos líneas de código respectivamente para devolver el número de objetos que componen la colección del rango, es decir, la cantidad de celdas de cada rango respectivamente. Aprecie que si vamos a la hoja de Excel, podrá comprobar que los valores con que se cargarán las variables a y b respectivamente son de 10. Vayamos. Note cómo cada rango seleccionado contiene tan solo 10 elementos, es decir, cada rango solo constituye 10 celdas de una matriz de 100 elementos. Bueno, sigamos con la explicación, así que vayamos al editor de Visual Basic. Ahora, centre su atención en la línea de código número 5 e intuya que la única razón por la que he puesto esa sentencia es para que al momento de ejecutar el procedimiento me muestre mediante un mensaje en pantalla